Yo quisiera ahora tocar un tema referente a un personaje de mucha importancia para la cultura, la literatura, las letras y el pensamiento dominicano. Se trata de el personaje Pedro Mir. Pedro Mir, ¿saben quién es? Por supuesto. Todo el mundo en este país conoce o ha leído algo de Pedro Mir. Él es el poeta nacional dominicano. Significa que es el poeta más destacado, más conocido, más sobresaliente. Bueno, no vamos a decir que sea el mejor poeta, pero es el poeta que tiene un reconocimiento tal con la distinción de poeta nacional dominicano. Así, este título fue declarado en el año 1984 por una ley del Congreso Nacional Dominicano. Bueno, Pedro Mir nació en San Pedro de Macorís en el mes de junio del año 1913 y nació el día 3 de junio. Se hizo poeta, comenzó a publicar sus primeros versos en la página cultural del Listín Diario, periódico donde trabajaba nada menos que el profesor Juan Bosch, quien era el editor de cultura de ese periódico. Juan Bosch hizo un vaticinio muy importante sobre Pedro Mir cuando él publicó un escrito que era una interrogante que decía: ¿será este joven el poeta social que espera la República Dominicana? Años después, Juan Bosch se fue como exiliado de la República Dominicana, se marchó para Cuba, empujado por el gobierno dictatorial de ese momento, que era el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Se fue a organizar un movimiento de oposición allá en Cuba. Recordamos que ahí fue fundado el Partido Revolucionario Dominicano, que lo fundó Juan Bosch, junto a otros líderes de ese momento, como Juan Isidro Jiménez Grullón y otros. Bueno, resulta que Pedro Mir luego se fue también como exiliado para Cuba. Llegó exiliado porque no resistió, un intelectual independiente, no resistía a vivir bajo el régimen dictatorial que teníamos los dominicanos aquí. En Cuba, Pedro Mir se encontró con Juan Bosch. Y al encontrarse con Juan Bosch en el año 1949, él ya tenía escrito lo que era el poema más importante de su obra poética y uno de los poemas más importantes de la literatura dominicana, uno también de los poemas más importantes de la literatura latinoamericana. Se trata del poema Hay un país en el mundo. Pedro Mir fue donde Juan Bosch y le mostró su poema, Hay un país en el mundo. Bosch quedó sorprendido con esta maravillosa creación y le dijo: bueno, pero este poema tenemos que publicarlo y yo me voy a encargar de hacerlo, de ser el editor. Juan Bosch se encargó de publicar ese libro, que ese libro saliera en Cuba, y además se encargó también de la venta de ese libro, Hay un país en el mundo, que es el que tengo en este momento aquí. Bueno, ese libro llegó años más tarde a la República Dominicana y es indudablemente que una joya de la poesía, no solamente dominicana y latinoamericana, es una joya de la poesía universal. Para nosotros los dominicanos,
Es un poema tan importante como el que los alemanes tienen como el poema más importante del mundo, que es su poema Strophen, del gran poeta y narrador Hermann Hesse, o como es el poeta también, el poema de Gilgamesh, que es el primer libro escrito que se conoce en la historia de la humanidad, primero que se escribió mucho antes que se escribiera la Biblia. Bueno, realmente hay un país en el mundo, también fue un instrumento muy difundido en nuestro país, en la República Dominicana, luego por la juventud, cuando los jóvenes del momento luchaban en contra de la dictadura de Joaquín Balaguer. Ese poema era un arma en las voces de los grupos de poesía coreada, de los declamadores, de las juventudes en los barrios y de los obreros. Era como un arma de lucha. Así que Pedro Mir ha escrito otros poemas muy importantes, como fue el que se titula Amén de Mariposas. Este es un poema que retrata la lucha, la vida y la muerte de las hermanas Mirabal. Ese poema también está musicalizado. El gran artista dominicano Manuel Jiménez le puso música al poema completo. Hay una versión musical y es realmente hermoso. Otro de los poemas que Pedro Mir escribió es el que se llama Huracán Neruda, que habla también de la vida, obra, trayectoria y lucha del gran poeta chileno, Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Pedro Mir también fue historiador, escribió muchos libros de historia, entre otros puedo citar el que se llama Tres leyendas de colores. Puedo citar también la noción de período en la historia dominicana. Además puedo citar la doctrina, el surgimiento de la doctrina Monroe, donde analiza el surgimiento de esa doctrina que él plantea que fue en la República Dominicana donde surgió. Pero realmente Pedro Mir es el autor de una maravillosa colección literaria. Debo citar su novela titulada Cuando amaban las tierras comuneras. Una maravilla. Esa novela además tiene unas características y es una novedad en la narrativa latinoamericana y universal, y es que el libro está escrito sin puntuación, sin signos de puntuación. Usted empieza a leer y va corrido, no tiene división de capítulos. Hay que tener una gran destreza para leerlo, pero cuando concluimos su lectura es una de las maravillas literarias. Pedro Mir es nuestro personaje invitado de la semana. Yo quiero invitar a todos a releer, los que ya conocen, han leído o escuchado Hay un país en el mundo, y quienes no lo han leído, no han tenido la posibilidad, que lo lean por favor para que conozcamos esta joya de la literatura donde él describe la geografía nacional y la condición de vida del dominicano.